Muy bien, pues buenos días a todos y todas. Gracias por acudir a esta comparecencia de prensa que se produce en unos momentos complicados para nuestro país, para España y sobre todo para los españoles que acaban de vivir el mayor recorte de la historia de la democracia, eso sí, por decreto y además sin hablar con nadie. Veníamos temiendo que la cuarta oleada de recortes del señor Rajoy serían un tsunami para el estado del bienestar, y así ha sido, y además ha sido sin hablar con nadie. Por lo tanto, me gustaría compartir con ustedes alguna reflexión sobre la oposición, sobre el Gobierno y también sobre Europa. Sobre la oposición les reiteraré que nunca ningún socialista dirá aquello de que caiga España, que ya la levantará el PSOE. Nunca. Aquello que hizo el Partido Popular en la oposición nunca será la actitud del Partido Socialista. Es más, el Partido Socialista se ha pasado 7 meses precisamente apelando al diálogo y a llegar a acuerdos y a dar alternativas para tantos españoles que lo están pasando tan mal. Pero llevamos 7 meses de gobierno del señor Rajoy y en estos 7 meses ha habido mucha soberbia, ningún diálogo y muchos recortes para los españoles. 7 meses donde el gobierno del señor Rajoy ha tenido muchas malas palabras y ni una buena acción. A lo largo de estos 7 meses, lo que ha hecho el señor Rajoy y su gobierno ha sido empeorar la situación de España y de los españoles. Y eso sí, no dar ni una sola solución. Es más, el Partido Popular y el señor Rajoy están gobernando contra todo el mundo. Están gobernando contra los partidos políticos, contra el Parlamento, contra las comunidades autónomas, contra los ayuntamientos, contra todo el mundo, contra los sindicatos. Lo cierto es que el Partido Popular hoy gobierna incluso contra su programa electoral, porque todos sabemos hoy que el señor Rajoy mintió como candidato y miente como presidente. Por lo tanto, esta es la situación. 7 meses de recortes, 7 meses de acción del señor Rajoy, donde lo único que ha hecho ha sido empeorar la situación de España y de los españoles. Y hacerlo además solo, porque ha decidido hacerlo solo, sin dialogar con nadie, ni con las comunidades, ni con los sindicatos, ni con el resto de fuerzas políticas. Ayer mismo, desde la mesa del Consejo de Ministros, una vez más la vicepresidenta se dedicó a atacar a la oposición. Y yo le digo al Gobierno que se equivoca, que más valdría que utilizara la mesa del Consejo de Ministros precisamente para unir a los españoles y no para dividir, que más valdría que utilizara la mesa del Consejo de Ministros para conseguir soluciones para nuestro país y para exigir también en Europa, porque es verdad que en Europa también hay que hacer cosas. Por eso quiero poner en valor que el Partido Socialista, la oposición de este país, en lugar de ir fuera de España a hablar mal de España como hizo el PP, está yendo a Europa, a Bruselas, precisamente para pedir soluciones para nuestro país, a hablar bien de nuestro país y a pedir, por ejemplo, que actúe el Banco Central Europeo, porque es imprescindible que actúe el Banco Central Europeo en estos momentos. Pero insisto, el Partido Popular hoy gobierna contra todo el mundo. Hoy gobierna contra los jubilados, contra los pensionistas, contra los funcionarios, contra los mineros, contra los trabajadores, contra las clases medias a las que le sube todos los impuestos. El Gobierno del Partido Popular hoy gobierna contra todo el mundo y lo hace además por decisión propia, porque no ha querido dialogar con nadie, ni con ayuntamientos, ni con comunidades, ni con otros partidos políticos, ni con sindicatos, con nadie. Por lo tanto, es un grave error. Y es un grave error que están pagando los españoles 7 meses después. 7 meses de gobierno del señor Rajoy, donde, como he dicho, se hace todo lo contrario de lo que se prometió a los españoles y además se hace atacando a todo el mundo, buscando responsables permanentemente. Y eso es un grave error de este Gobierno en un momento tan difícil como el actual. Por lo tanto, desde el Partido Socialista, por supuesto, vamos a seguir dando alternativas, porque los españoles hoy necesitan alternativas y porque es un momento precisamente para reclamar unidad y cambios. Unidad de todos para salir de la crisis y cambios para hacer otras políticas, porque hoy ya está claro que con la política de ajuste sobre el ajuste sobre el ajuste no se sale de la crisis. Es necesario hacer políticas de crecimiento y de creación de empleo. Y es necesario también generar confianza. Y el señor Rajoy llegó al Gobierno prometiendo confianza. Pero lo cierto es que el Gobierno de Rajoy ha sido una máquina de generar desconfianza y de generar división entre los españoles. Eso es lo que ha hecho el señor Rajoy en los últimos meses. Una gestión económica desastrosa, que no ha hecho más que generar desconfianza fuera de España. Recuerdo la tramitación de los presupuestos generales del Estado para que no se conocieran antes de las elecciones en Asturias y en Andalucía. Recuerdo la mala gestión del asunto Bankia que contaminó al resto del sistema financiero español. Recordamos cómo se gestionó el rescate español cuando Rajoy consiguió a la vez quedar mal con todos los europeos y con los españoles, contando lo que no era. Recordamos lo que ha ocurrido esta última semana, donde el Parlamento alemán y el Parlamento finlandés han aprobado
el rescate a la banca española sin que lo haya debatido el Parlamento español, y ese mismo día, el día que se conoce el rescate a la banca española, no se le ocurra otra cosa a este Gobierno que anunciar que interviene una comunidad autónoma como Valencia, con lo cual vuelve a mandar un mensaje absolutamente de desconfianza fuera de nuestro país. Y eso le pasa por no hablar con nadie, por no buscar acuerdos, por buscar culpables, que es lo que hace todos los días el Gobierno del señor Rajoy, y lo que hizo una vez más ayer la vicepresidenta desde la mesa del Consejo de Ministros, que se equivoca profundamente, porque el Gobierno está para unir a los españoles, para salir de la crisis, para no dividir, para conseguir soluciones, para luchar en Europa para que haya otras políticas y para evitar una política de ajuste, de recorte, que solo está causando sufrimiento a todos los españoles sin conseguir una sola solución a la situación económica que vive nuestro país. Por lo tanto, esta es la situación. Un Gobierno que a lo largo de 7 meses solo ha empeorado la situación de los españoles, solo ha causado dolor con recortes intolerables, muchos de ellos crueles, precisamente a los más débiles, con recortes intolerables como es, por ejemplo, la de prestación por desempleo, a la sanidad, a la educación, como es el copago, cosas todas que no estaban en el programa electoral del PP, que no solo no estaban, sino que negó el señor Rajoy que fuera a aplicar, y en lugar de eso, el Gobierno tendría que haberse dedicado a unir a los españoles, a hablar con todo el mundo, a hablar con todas las fuerzas políticas, con los sindicatos, con las comunidades, con los ayuntamientos, para tener una imagen de unidad en este país que generaría confianza fuera de este país y para aplicar otras políticas. Porque esta crisis dura ya demasiado tiempo y afecta ya a demasiada gente y está causando ya demasiado dolor. Y deberíamos aprender algunas cosas. Y la primera de ellas es que con la política del ajuste sobre el ajuste y el recorte sobre el recorte no solo no se sale de la crisis, sino que se está empeorando la vida de toda una generación de españoles y además por decreto, sin hablar con nadie, que es lo que ha hecho el señor Rajoy y su Gobierno. Nada más y estamos a su disposición para cualquier pregunta. Sí, en las últimas horas se está hablando de diálogo desde la prima de riesgo ayer, que fue altísima. ¿Se ha hablado en las últimas horas entre Gobierno y oposición? No, no hay. Mire usted, la semana pasada el señor Rajoy fue al Congreso de los Diputados y anunció esta nueva oleada de recortes. Insisto, los recortes más graves de la historia de la democracia española. Recortes que afectan a la vida de todos los españoles y recortes que se han hecho sin hablar con nadie, sin dialogar con nadie. Pues bien, en ese mismo debate el líder de la oposición volvió a apelar a la necesidad de diálogo y de acuerdos. Y la respuesta del Gobierno ha sido tramitar todos los recortes por decreto. Esa ha sido la respuesta del señor Rajoy. Tramitar en un decreto, en el Congreso, sin capacidad de enmienda, sin capacidad de diálogo, sin capacidad de acuerdo, el mayor recorte de la historia de España. Y ese no es el camino. Y así, desde luego, no se puede llegar, es evidente. Esa es la voluntad que ha tenido el Gobierno. Dos no acuerdan si uno no quiere, y el Gobierno de España ha decidido quedarse solo. Y solo se ha quedado. Solo en el Parlamento, solo en la calle, solo con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con los sindicatos, solo, pero por voluntad propia. Y ese es el error. Y no solamente se queda solo, sino que encima se permite atacar a la oposición desde la mesa del Consejo de Ministros. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Se equivoca profundamente el señor Rajoy y su Gobierno.